Bueno, familia, soy José Manuel, miembro del equipo de Bioética Red. Algunos ya me conocéis de esta semana de los vídeos que hemos ido haciendo para preparar la jornada de hoy. Yo soy médico de urgencia, estoy casado y me encuentro en Granada, en España. Bueno, yo creo que casi todos los conocéis Bioética Red. Para los que nos acabáis de conocer, somos una plataforma cuyo objetivo es difundir contenido de los principales dilemas éticos en torno a la bioética. Difundimos nuestro contenido a través de distintas actividades que organizamos, como por ejemplo nuestro webinar, mesas redondas, cursos, y a través de nuestra plataforma online, que aporta material interactivo bien organizado y de acceso totalmente libre. Quería señalaros que para poder llevar a cabo estas actividades de difundir la bioética y esta cultura de la vida, os necesitamos. Vosotros sois los protagonistas de este proyecto y necesitamos vuestra contribución, que es lo que hace posible eventos como este y muchos más que tenemos previstos en el futuro. Aquí abajo os va a aparecer el enlace para que podáis participar con vuestras donaciones de lo que cada uno pueda, 2 euros, 2 dólares, para producir estos eventos y que puedan seguir siendo gratuitos. El enlace quedará también en comentarios. Hoy contamos con el profesor Nicolás Jouvet. Bienvenido, don Nicolás. El profesor es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Biológicas por la misma universidad, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética y durante muchos años miembro del Comité de Bioética de España. Tiene más de 200 publicaciones, la mayoría en revistas internacionales, y es autor de varios libros sobre temas de genética y de bioética. Además, en Bioética Red tenemos el honor y el placer de tenerlo como estrecho colaborador. Con mucho placer, además. El profesor Jouvet viene hoy a exponernos la sesión cuyo título es Ciencia y mitos en torno al inicio de la vida. Bueno, pues con mucho gusto, claro que sí. De modo que después de los agradecimientos, pues solo me resta empezar, si queréis, ya con el tema. Voy a poner la presentación. Bueno, pues lo que vamos a hablar es precisamente de lo que dice la ciencia sobre el comienzo de la vida, como todos. Lo primero que hay que decir es que desde muchos foros pues existen, digamos, ideas y lo que yo llamo mitos sobre lo que realmente sucede en el inicio de la vida humana. Un inicio que no es visible, que es oculto, las fases iniciales, las fases tempranas de nuestro desarrollo. Vamos a decir que en determinados foros pues se han planteado dudas sobre el inicio de la vida y realmente esas dudas no tienen por qué existir porque hay un campo, que es el campo de la ciencia, que lo ha aclarado todo, especialmente con el desarrollo de los últimos datos que van aportándose desde distintas disciplinas, como veréis. Lo que pasa es que una cosa son los datos de la ciencia y otra cosa es que se quiera hacer caso a esos datos. Es cierto que estamos ante una fase de la vida que es una fase oculta, que no la vemos, la fase embrionaria, la fase fetal, hasta el nacimiento no vemos la realidad. Bueno, pues entonces estaba diciendo que la fase inicial de la vida, que es una fase que realmente la ciencia la tiene muy clara, pues ha sido de alguna manera, en principio no hay ninguna duda, desde el punto de vista científico, de que la vida empieza en el momento de la fecundación. ¿Por qué? Porque es cuando, una vez que la carga genética del espermatozoide entra dentro del ámbito del óvulo y se une a la información genética que trae el óvulo, tenemos ya una información completa para el desarrollo de una nueva vida. Y hay 3 ramas de la ciencia que son muy claras al respecto. Una de ellas, estas áreas de conocimiento, son muy dinámicas, han ido avanzando, han aportado mucha tecnología y mucho conocimiento en las últimas décadas. Quizás hace 20, 30, 40 años era más difícil, pero hoy en día ya no puede haber ninguna duda al respecto. Por un lado, la genética es la que nos da la clave sobre que el momento de la fecundación pues va a tener lugar cuando tengamos la información necesaria y suficiente para que a partir de ella se edifique, vaya, digamos, creciendo esa nueva vida que acaba de constituirse justo en el momento de la reunión de las cargas genéticas materna y materna. En segundo lugar está la biología celular, que nos va a explicar cómo los seres pluricelulares se construyen a partir de una célula inicial única, esa célula que llamamos cigoto,
en cuyo núcleo está precisamente la información genética que se ha constituido en el momento de la vacunación y a partir de la cual se va a edificar esa nueva vida. Y en tercer lugar hay una tercera disciplina, un área de conocimiento muy interesante y quizás la más digamos, dinámica en sus perspectivas históricas también, que es la embriología, porque la embriología lo que hace es describirnos el desarrollo y revelarnos cómo se va a desenvolver, por qué fases se va pasando, sin solución de continuidad esa nueva vida que se acaba de constituir. ¿De dónde viene entonces el origen de la información genética? Pues viene, como hemos dicho, de unos gametos. Los gametos, gameto masculino, espermatozoide, y el gameto femenino, óvulo, se constituyen en un tejido específico, que es el tejido germinal. En cada organismo humano hay como 200 y pico tipos de tejidos, pero hay uno que está dedicado específicamente para, digamos, producir las células gaméticas. Ese es el tejido germinal. ¿Y de dónde vienen las células gaméticas? Pues vienen de unas células madre y por medio de un proceso que se llama gametogénesis se pasa por dos divisiones celulares, lo que se llama meiosis, y al final se producen 4 celulitas que tienen 2 características muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, tienen la mitad de los cromosomas de todas las demás células del organismo, tienen 23 en el caso humano, el organismo humano tiene 46, y además la segunda característica es que en su carga genética se ha producido una recombinación, de tal manera que no hay 2 gametos iguales. Todos tienen diferencias entre sí porque son el resultado de un proceso meiótico, la meiosis, que da lugar a una recombinación genética entre genes paternos y maternos. Bueno, pues de una célula madre de los gametos surgen 4 celulitas. Esas 4 células con 23 cromosomas, llamaríamos gametos. Por el lado masculino todas son funcionales, por el lado femenino solamente una va a ser funcional, que la llamamos óvulo. Ese óvulo, a él quedan unidas las otras celulitas en forma de unos corpúsculos polares que después se terminarán perdiendo. Pero ya tenemos el óvulo y los espermatozoides. En el caso de los mamíferos, naturalmente, la reunión del óvulo y un espermatozoide, lo cual en el hombre se produce en la parte superior de las trompas de Falopio, en la cavidad visceral femenina, claro. Cuando llegan allí los espermatozoides, uno penetra en el óvulo y se produce la fecundación. De tal manera que al reunirse los 23 cromosomas con los genes que traigan por parte masculina, con los 23 por la parte femenina, se constituye una nueva célula que llamamos cigoto y que ya tiene 46 cromosomas y tiene toda la potencialidad necesaria y suficiente para empezar a caminar en el proceso de la vida. Realmente el cigoto es, realmente a todos los efectos, es la primera realidad corporal. Una vez que se ha fecundado el óvulo, se pierden las células con los corpúsculos polares que quedaban en su superficie y se reúnen los 2 núcleos, los pronúcleos, y ya tenemos entonces un nuevo ser humano. No conviene decir que eso es un óvulo fertilizado. Vamos a decir que no existe óvulo fertilizado. Lo que existe es una nueva entidad que vamos a llamarle cigoto, porque un óvulo fertilizado realmente es una expresión incorrecta, no es ningún tipo de ente, no es ningún ser humano. El ser humano le vamos a llamar cigoto, tiene su propio nombre, por lo tanto se lo vamos a respetar. De tal manera, como decía, que el cigoto es la primera realidad corporal del ser humano, es la célula madre de la que se van a derivar todas las células del organismo, es totipotente, que precisamente quiere decir que es capaz de desplegar todo tipo de especialidades celulares a partir de esa célula inicial que no tiene todavía especialidad ninguna, pero por su potencialidad es capaz de dar todas las células que van a hacer falta para edificar un ser humano. Y luego lo que importa también conocer es que el núcleo, que es el resultado de la fusión de las informaciones genéticas paterna y materna, se convierte en el centro coordinador del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahí residen en sus moléculas de ADN, en los genes, pues toda la información, un programa realmente que se va a empezar a desplegar inmediatamente para que se desarrolle
sin solución de continuidad el nuevo ser que acaba de nacer. De modo que vamos a decir que el cigoto es el Big Bang de la vida, es el inicio exacto del tiempo de la vida de cada individuo. Es el punto exacto en el espacio y en el tiempo, vamos a decirlo así, en que un individuo humano inicia su ciclo vital. Y a esa fase inicial, desde el cigoto, que ya le podemos ya llamar embrión. Realmente el cigoto es un embrión unicelular que inmediatamente va a empezar a dividirse y va a pasar por una serie de fases de desarrollo. La fase embrionaria son las 7 primeras semanas. A partir de la 8ª semana ya tendremos la fase fetal. Lo que va a ocurrir simplemente es que de lo que era una sola célula, pues van a ir surgiendo novedades, van a surgir más células, y es muy importante también que tengamos en cuenta que no forman parte, esta novedad que es la nueva vida, no forma parte de ningún órgano de la madre, es un órgano, es un ser, un ente independiente que se ha constituido con 2 gametos procedentes de ambos parentales, ¿no? Bueno, en el esquema que estáis viendo aquí, pues vemos cómo todo transcurrirá de acuerdo con un calendario. Ese calendario pasa por la fase embrionaria y la fase fetal. Las primeras 7 semanas es lo que me decíamos, la fase embrionaria. A partir de la 8ª ya empieza la fase fetal. No hay diferencia entre una fase y la otra. La única cuestión, porque todo se desarrolla de forma continua, la única diferencia es que aparece ya una figurita que se asemeja a un ser humano en miniatura y por eso se la distingue como fase fetal, pero realmente es el mismo organismo que viene desarrollándose desde la fecundación. Dicho todo esto, conviene también entonces decir que el cigoto tiene 3 propiedades, que ya las he señalado, pero que las voy a ratificar porque me parece muy importante. En primer lugar, tiene identidad genética, porque sus genes, que ya no van a cambiar a lo largo de nuestra vida, los genes que se constituyeron en la fecundación los vamos a conservar durante todo nuestro desarrollo y en la fase adulta, por supuesto. Eso se constituyó en el momento de la fecundación, es la identidad genética, que es la propiedad más importante probablemente desde un punto de vista biológico que pueda tener un ser humano, su identidad genética. En segundo lugar, es un ente genuinamente humano porque ese ADN, esos genes, que son moléculas de ADN, son genes humanos y por lo tanto su carga genética es propia de ser humano. Y es totipotente, ya que, como os he dicho, es la célula que va a dar lugar a todas las especialidades celulares, como ahora iremos viendo. Otra característica importante que tenemos que señalar del cigoto es, bueno, del cigoto y del ser humano, ¿no? El ser humano tiene su propia carga genética que se distingue de todas las demás especies. Tiene, como os he dicho, 46 cromosomas, 23 pares, 23 procedentes del padre, 23 de la madre. Ahí hay reunidos algo así como 3.175 millones de escalones de la escalera de la doble hélice, o sea, del ADN. El ADN es una molécula filamentosa enormemente larga, como de 2 metros de longitud más o menos en total. Bueno, pues ahí hay 21.000 genes contenidos en esa información. Ese es nuestro patrimonio genómico, 21.000 pares de genes, 21.000 maternos y 21.000 paternos, que con sus variantes, porque de cada gen puede haber variantes muy diferentes, pues habrán caído en la lotería de cada uno de nosotros los que procedentes del padre y la madre nos hayan tocado, ¿no? Pero por eso decimos que no hay 2 seres genéticamente idénticos, salvo los gemelos monocigóticos, luego hablaremos un poquito de eso. Bueno, a partir de la fusión de esos gametos se activa entonces una cascada de procesos muy compleja que muestra claramente que los 2 gametos ya no van a funcionar como entes independientes, sino que realmente ahora constituyen una unidad, un nuevo ser, que es el cigoto, ontológicamente único y que con su propia carga genética, con su información genética, pues va a autodirigir la constitución del nuevo ser. En el momento de la fecundación, una cosa interesante es que se produce un flujo de iones calcio desde el extremo por donde penetra el espermatozoide hacia el otro extremo del óvulo, y eso ya marca un eje corporal. Y esto es muy interesante conocerlo, porque de alguna manera ya determina una especie de polaridad
de nuestra vida, un eje corporal, como luego veremos con más detalle. Y otro hecho interesante de estos inicios de la fecundación es que ya prácticamente desde la primera división celular, porque ese cigoto que se ha formado inmediatamente se va a dividir en 2 células, conservando cada una de ellas una réplica de la información genética inicial, y luego 4, y luego 8, 16, es decir, se van dividiendo las células, va aumentando el tamaño del individuo, y entonces casi inmediatamente, prácticamente desde la primera división, ya con 2 células, se empiezan a activar los genes propios de ese embrión. De modo que se sintetizan moléculas, ácido ribonucleico mensajero y proteínas propias del mensaje genético del propio embrión, que de tal manera se hace dueño, de alguna manera, de que haya cualquier tipo de información procedente del óvulo. Hay que decir que el óvulo traía un contenido todavía de metabolitos y de proteínas y digamos, de algunas moléculas maternas, pero eso decae y es sustituido rápidamente por su propio contenido, por su propia actividad genética. De modo que el desarrollo embrionario se va a caracterizar por 3 fenómenos. Uno de ellos es el crecimiento. El cuerpecito, que es una célula al principio, pues va a crecer. Van a ser 2 células pronto, luego 4, luego 8, como os he dicho. Eso está muy bien descrito por la embriología, todas las fases del desarrollo, ahora las iremos viendo. En segundo lugar, hay un momento en que esas células, que al principio no se distinguen unas de otras, ya van a adquirir un compromiso, una ruta de diferenciación que se llama, de tal manera que de cada una de las partes del embrión surgirán, por la actividad de los genes que ahí se expresen, pues se adquirirán unos compromisos para dar lugar a uno u otro tipo de especialidades celulares. Tenemos 200 y pico tipos de especialidades celulares, de modo que eso no va a surgir todo de repente, sino que va a surgir paulatinamente y de una forma muy ordenada, con un programa perfectamente regulado en espacio y en tiempo. Y la tercera característica es la manifestación ya de los caracteres, que evidentemente eso no va a ser al principio, sino que va a ser cuando llegue su momento. Cada órgano de nuestro cuerpo pues aparecerá con sus tejidos, con sus estructuras, con la morfología, en el momento en que deba hacerlo, de acuerdo con un programa morfogenético perfectamente establecido y ordenado. Todo ese ordenamiento, todo ese programa es debido a la batuta que la tienen los genes. Los genes son los que determinan qué célula va a convertirse en muscular, epitelial, nerviosa, y los genes son también los que determinan en qué momento debe hacerse eso y en qué lugar del embrión debe hacerse eso. Todo de una forma muy ordenada. Hay una coordinación perfecta, una regulación perfecta desde el carácter genético. Hay siempre una continuidad, no hay un antes ni un después de mayor o menor importancia en el desarrollo embrionario y fetal. Y hay una gradualidad en el sentido de que va creciendo la complejidad del organismo que se está formando. Hay también una serie de peculiaridades. Está muy bien conocido, por ejemplo, que al principio, cuando se reúnen las cargas del espermatozoide y del óvulo, se pierde la expresión de los genes por unas modificaciones que se llaman epigenéticas, de modo que hasta un estadio que se llama de blastocisto, que es más o menos cuando el embrión viene a estar constituido por un centenar de células, pues ha habido un decaimiento de la expresión, nada se está expresando genéticamente más que algunos genes reguladores necesarios, pero a partir de ese estadio que llamamos blastocisto, empiezan a dispararse las expresiones específicas en determinadas partes del embrión para ya dar lugar a la organogénesis, es decir, se orienta a la histogénesis y la organogénesis. Hay un punto de inflexión muy importante y ahí, bueno, ahora lo veremos con más detalle al hablar ya de los mitos, porque yo ahora voy a explicaros, dicho todo lo anterior como una especie de presentación o de preámbulo, para que tengamos claro el marco general en el que tiene lugar el desarrollo embrionario y fetal, pues ahora ya vamos a ir viendo una serie de, digamos, de dichos, falsedades, mitos, no sé cómo llamarle, como queráis, que se han establecido un poco para desvirtuar la verdad de la ciencia.
con intereses a veces, como os decía antes, espurios, con intereses de, digamos, de cumplir una misión de carácter, digamos, sociopolítico, como queramos llamarle, o ideológico, porque ahí hay intereses de todo tipo, también incluso intereses de investigación que, bueno, pueden ser muy legítimos, pero siempre que se, digamos, se respete la verdad, que es lo importante. Y la verdad es la que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo importante es ser fieles a la verdad. Es importante tener siempre estas ideas claras. Bueno, pues vamos a ver hasta 12 mitos. Procuraré no ser muy pesado, irlos viendo rápidamente y dejando ahí a lo mejor algunas cuestiones que podéis luego, podemos luego, si queréis, responder, si vais haciéndome las preguntas correspondientes. Un mito muy común es decir que cualquier célula del organismo tiene vida, y tan vida es una célula cualquiera de un tejido, de un órgano, como el propio embrión o el feto. El ser adulto, claro, el ser adulto también tiene vida, pero se equipara una vida de una célula con la vida de un ser completo. Incluso se llega a decir que los propios gametos, el espermatozoide y el óvulo, también tienen vida o son vida. Bueno, esta cuestión se desmonta fácilmente, realmente no tiene sentido. Ahí lo que se está tratando es de alguna manera, desdibujar lo que es el ciclo biológico. El ciclo biológico es muy claro, tiene un comienzo y un final. No es verdad que la vida de los seres, no solo los humanos, sino cualquier otra especie, sean un filo, un continuo, sino que hay siempre, para cada ser, para cada individuo, hay un comienzo y un final. El punto de enlace son los gametos, pero los gametos no son vida, son células que simplemente lo que hacen es de puente entre una generación y la siguiente, porque un gameto y un espermatozoide no tienen vida propia. No, son células que además, si no cumplen su misión, se van a perder inmediatamente. ¿Y su misión cuál es? Pues la de fundirse, un gameto masculino y uno femenino, para dar lugar al cigoto, que ya es realmente la primera realidad corporal de un ser humano. Pero los gametos no lo son. Primero porque tienen, en segundo lugar porque tienen además la mitad de cromosomas, no son capaces de, con esa carga genética incompleta, de desarrollar nada, ¿no? De modo que hace falta que se complementen las cargas genéticas. Y luego, en segundo lugar, hay una característica que nos va a permitir también distinguir entre lo que es la vida celular y la vida de un organismo, de la vida orgánica. La vida celular es una vida que se caracteriza por, en todo caso, por tener una actividad metabólica, todas las células tienen a lo mejor una actividad metabólica, y también por una capacidad de multiplicarse. Las células se pueden multiplicar, efectivamente. Los gametos, por cierto, no. Un espermatozoide no tiene capacidad de multiplicarse, ni un óvulo tampoco. Solo las células somáticas, en todo caso, se van dividiendo y van creciendo el cuerpo, como hemos dicho. Pero una cosa es multiplicarse, es decir, dividir una célula en dos y obtener dos células, que eso es multiplicarse, y otra cosa es reproducirse. Y las células no se reproducen, las células se multiplican. Sin embargo, los organismos, y esa es la diferencia con la vida orgánica, con la vida de un ser adulto, el organismo sí que se reproduce. El cigoto, me podéis decir, tampoco se reproduce, evidentemente, pero el cigoto ya es la primera realidad, que ya esa misma realidad llegará el momento en que se reproducirá. Porque la vida hay que verla, enmarcarla en el ciclo completo, desde el principio hasta el final. Llegará un momento en que se adquirirá la capacidad de reproducción. El cigoto no lo tiene, el embrión ni tampoco el feto la va a tener, pero ya la tendrá el ser humano adulto cuando llegue su momento. Bueno, pues muy importante que este mito quede claro, que las células no son vida. Las células tienen propiedades biológicas, pueden tener metabolismo, se pueden multiplicar, pero por sí mismas no tienen capacidad de reproducción, que es una de las características fundamentales de los seres vivos. Segundo mito. El producto de la fecundación, se dice, el embrión, es simplemente una burbuja. El embrión que resurge a partir de ese cigoto es como una pelotita, un montón de células, un conglomerado.
e incluso se llega a decir o se llega a afirmar que es un pedazo de los tejidos de la madre. Bueno, nada de todo esto es verdad. Primero, una burbuja, si nos vamos a la Real Academia de la Lengua, nuestro diccionario dice que es algo así como un globo vacío o lleno de aire o lleno de un gas. Y esto no tiene nada que ver con la realidad de un cigoto, que claro que tiene algo dentro, que tiene nada menos que la información genética necesaria y suficiente para que se desarrolle la vida humana, ¿no? Y luego, cuando se dice que es un montón de células o que es un conglomerado de células, tampoco es correcto. Primero, porque un conglomerado es algo así como una especie, digamos, de conjunto de piezas desordenadas. Y no hay nada más ordenado que un embrión. Porque un embrión que crece sigue un patrón de desarrollo de acuerdo con los genes y con ese programa del que hemos dicho. Y desde luego tampoco forma parte de los tejidos de la madre. Hay que decir también que ya desde la primera división, como decía antes, hay un eje corporal, porque esos iones calcio determinan ya la existencia de una especie de orientación. Hay como una especie de memoria de nuestra vida desde la primera división celular. Se establecen aunque no veamos y nos parezca que eso es una pelotita de células, realmente cada célula no es equivalente a otra. Las células están ya predeterminadas para, digamos, de acuerdo con la posición que ocupan en el embrión, dar lugar a lo que más tarde vamos a llamar, y lo podemos ya llamar, incluso organismo. Un organismo es algo que la Real Academia de la Lengua nos dice que es un ser viviente. Un organismo es un ser viviente. Pues bien, el doctor Roberto Colombo, un genetista italiano muy conocido en el mundo de la genética, dice que todo organismo multicelular que se reproduce sexualmente comienza su ciclo vital como un organismo precariamente constituido por una sola célula, pero después va a ir creciendo y va a dar lugar a un ser más complejo. Ese organismo se va a convertir en un embrión multicelular. De modo que el embrión humano formado tras la fecundación es un organismo, un ser humano en su primera etapa de crecimiento y desarrollo, y no una burbuja, no un conglomerado de células, no tampoco forma parte del tejido de la madre. Bueno, la prueba más clara de ello es que hoy en día con la tecnología es posible hacer fecundación in vitro, es decir, fuera del seno materno, es decir, se puede crear vida o producir vida fuera del entorno materno, y realmente esa vida tiene luego una continuidad cuando se produce la implantación. Luego hablaremos de la implantación. Entonces, el genoma individual es muy importante porque es el centro coordinador de todo ese desarrollo. Hay una jerarquía dentro de los genes, de esos 21.000 pares de genes, hay una jerarquía de genes muy importantes, genes menos importantes, y hay un tercer factor, que son los factores epigenéticos que determinan qué genes se tienen que expresar y cómo deben de hacerlo y cuándo deben de hacerlo. Pero bueno, hay los genes más importantes son los que llamamos genes reguladores, que son como si dijéramos los que llevan la batuta, los que dan órdenes, y hay otro tipo de genes que llamamos estructurales, que son los que crean proteínas, que forman estructuras y que están a las órdenes de esos genes reguladores. Bueno, todo eso funciona ordenadamente, regularmente. Es muy importante que tengamos muy claro que hay un programa. Tercera novedad, cuestión, mito, falsedad, como le queramos llamar. A veces se dice, el producto inmediato de la fecundación, el cigoto, es solo un ser humano, potencial o posible, pero no un ser humano real existente. Es decir, aquí se juega un poco con un concepto que es el de la potencialidad y el de la realidad. Es decir, yo hasta que no lo veo, no lo creo, ¿no? Es decir, hasta que realmente no vea una figura humana, un ser humano, lo que yo considero que es un ser humano, yo voy a decir que un ser humano lo es ya desde el momento de la fecundación. No es necesario esperar a ver determinadas manifestaciones, porque además no sabríamos dónde poner el punto en el que deberíamos de empezar a considerar esto, hasta aquí no es y hasta aquí empieza, y desde aquí empieza a ser un ser humano. No. El producto inmediato de la fecundación realmente es ya un ser humano con todas sus potenciales. No es solo un ser humano potencial o posible, tiene ya todas las potencialidades. Lo que pasa es que las potencialidades no están todavía en acto, están, como su nombre indica, en potencia.
Es decir, ahí está encerrado en el programa lo que luego va a ser una realidad, pero esa realidad llegará a plasmarse en el momento en que tenga que hacerlo. Hay un proceso dinámico de desarrollo. Lo que importa conocer es que tenemos un programa que va haciendo que el ser sea cada vez más complejo, que empiece en un momento determinado a aflorar estructuras que antes no existían y que todo eso va a ocurrir en acto y naturalmente a partir de una existencia en potencia desde el primer instante, porque en el programa genético del cigoto, de la célula huevo femenina que ha sido fecundada y que ya tiene esa capacidad de desplegarse, pues ya está ahí toda esa información, ¿no? Y de hecho luego todas nuestras células, todo nuestro organismo, los billones de células que tengamos, conserva cada una de ellas la misma información que el cigoto inicial. Lo que ocurre es que en cada célula de nuestro ser se están expresando únicamente los genes que, de acuerdo con el particular misión que tenga o especialidad que tenga esa célula, tengan que hacerlo. Y el resto de los genes van a permanecer inactivos. Ese juego de genes activos e inactivos está totalmente regulado y ordenado, y es lo que precisamente ha descubierto una disciplina de la genética relativamente reciente, de hace unos 40 años para acá, es la genética del desarrollo. Es una rama nueva de la genética preciosa que nos enseña precisamente a conocer cómo tiene lugar ese proceso, qué fases se pasan, qué genes se van activando en cada momento y cómo se construye al final un ser cada vez más complejo a partir de una información inicial que, repito, se conserva en todas nuestras células y a lo largo de toda nuestra vida, sin que haya solución de continuidad. De modo que esto es muy importante. El cigoto, como decíamos, tiene identidad genética, tiene ADN que es humano y además es totipotente y de él se va a despegar toda esa información. Cuarto mito. Cuarta falsedad, si queréis. Pues yo digo mito porque realmente creo que encierra en sí mismo pues, una intencionalidad. Realmente no es cierto lo que aquí se dice. Un cigoto, un embrión o un feto unicelulares no son seres humanos, porque no se parecen a los seres humanos. Bueno, ¿y a ti quién te ha dicho que tienen que parecerse a un ser humano desde el principio? Basta con que aquello que se ha organizado desde ese inicio tenga toda la potencialidad, la totipotencialidad, para desplegar y edificar todo un ser cada vez más complejo. De modo que aquí lo que se está ignorando es un factor enormemente importante en el desarrollo de todos los seres vivos, no solamente del ser humano, de cualquier ser vivo, y más de los pluricelulares, evidentemente, ¿no? Que es el factor tiempo. Claro que sí, el desarrollo de un ser vivo requiere tiempo. No todo aparece de repente ya perfectamente conformado, sino que hay todo un proceso dinámico de desarrollo, como nos ha explicado la genética del desarrollo, como nos explica en sus distintas fases la embriología y como la biología celular nos ha ido, digamos, también explicando a base de darle conocimiento de las divisiones celulares, de la replicación, etc., ¿no? El factor tiempo es muy importante. Lo importante es saber que cambia el aspecto, pero no cambia el ser, la esencia del ser. Cambia el fenotipo, pero no cambia el genotipo, que es como lo diríamos los genéticos. Es decir, el fenotipo, claro, se va haciendo cada vez más complejo, porque hemos pasado de una célula 2, 4, 18, de 32, 100, después ya nos metemos en miles, cientos de miles, etcétera, y llegamos a un ser complejo, con un adulto y con 200 y pico tipos de especialidades celulares, ¿no? Pero es el mismo ser que sigue un proceso continuo y un proceso temporal. El factor temporal es muy importante y no lo debemos de olvidar. Simplemente tener en cuenta que todo transcurre de acuerdo con un programa, que al principio las cosas empiezan en esa fase embrionaria, que son las 7 primeras semanas. A partir de la 7ª semana, cuando ya aparece una especie de figurita, que es la figurita en miniatura de un ser humano, va creciendo y se va completando
la histogénesis y la organogénesis. Pero fijaros que además los órganos, todos los órganos de nuestro organismo, tenemos 20 y tantos, tenemos 9 sistemas, tenemos 200 y pico tipos de tejidos diferentes, todo eso irá aflorando en su momento a lo largo del tiempo. Por eso decimos que el factor tiempo es muy importante. En este esquema que estáis viendo ahí, esas líneas horizontales, lo que nos están diciendo es más o menos en qué periodo se organiza cada uno de los órganos más importantes de nuestro ser. Por ejemplo, el sistema nervioso central pues empieza a organizar ya desde la tercera semana prácticamente y continúa desarrollándose durante toda la fase embrionaria y fetal e incluso después del nacimiento, porque el cerebro es algo que se va a ir completando fisiológicamente y biológicamente durante mucho tiempo, durante toda la vida prácticamente. Pero también, por ejemplo, pues el corazón ya empieza a latir prácticamente a la tercera semana y se completan sus estructuras, los ventrículos y las aurículas, pues prácticamente en 4 semanas. Las extremidades anteriores, las extremidades, pues cada cosa va a ir aflorando y va a irse completando poco a poco, porque para eso precisamente está el programa de desarrollo embrionario y fetal, que es enormemente vulnerable y delicado y que dura lo que dura. Por eso tenemos una fase embrionaria y luego tenemos una fase fetal, que es muy importante, en la cual hasta la semana 36 se van a ir completando todas esas estructuras que van a ir aflorando, repito, en su momento. Cuando las instrucciones genéticas de cada uno de esos órganos pues lleguen para que se expresen en el lugar adecuado los genes correspondientes y de esa manera pues se va a ir desarrollando el embrión primero, el feto después, hasta la semana 36. Aproximadamente hacia la semana 27, incluso hay algunos autores que la ponen por delante, la semana 24, ya un feto en formación es viable. Quiere decirse que si en ese momento se produjera un parto, digamos, anticipado, pues el embrión podría salir adelante. Y de hecho hoy las técnicas de neonatología son capaces de recuperar fetos que no han completado su desarrollo embrionario, pero ya tienen la viabilidad suficiente como para llegar a desarrollarse, ¿no? Otro mito. Se nos dice, el producto inmediato de la fecundación es solo un objeto, que no es ni un niño ni una niña. O sea, casi como diciendo, bueno, hasta que yo no vea ahí un niño o una niña o un varón o una mujer, no voy a decir que eso es un ser humano, ¿no? Eso es lo que ocurre, claro, durante el producto inmediato de la fecundación, que es el cigoto, evidentemente no tiene morfología de adulto, de niño o de niña, pero no por eso vamos a decir que no es una vida humana, un ser humano en su primera etapa, en su etapa inicial de desarrollo. Vamos a decir que el sexo es, como todos los demás órganos y como todas las demás funciones, algo que llegará en el momento en que tenga que aflorar y que tiene una misión enormemente importante en todos los seres vivos, que es la reproductiva, evidentemente. Claro que sí, el sexo está determinado genéticamente y el sexo tiene la funcionalidad que tiene, que es la de la reproducción y, por tanto, la supervivencia de la especie. Y además hay otra característica muy importante que también la van a proporcionar, digamos, las células gaméticas, que son el producto de la línea germinal, que es la diversidad. Es muy importante ese proceso que decíamos antes que tiene lugar durante la gametogénesis, que se llama recombinación, de tal manera que se produzcan combinaciones muy diversas, de tal manera que no haya dos individuos idénticos genéticamente, lo cual es una garantía de la supervivencia de la especie. Pero claro que el cigoto tiene sexo. ¿Cómo que no tiene sexo? El cigoto tiene ya todos los determinantes genéticos necesarios y suficientes para decir este cigoto es de niño o es de niña. ¿Por qué? Pues por la combinación cromosómica que tenga. Si en ese cigoto se ha reunido un cromosoma X procedente del gameto femenino, el óvulo, con un cromosoma X procedente del espermatozoide, tendremos un cigoto con una combinación de ese par de cromosomas, el par sexual que se llama XX, y ese cigoto es un cigoto femenino.
Si por el contrario ha recibido un cromosoma Y procedente por vía del espermatozoide y se ha unido al cromosoma X, que siempre es el único que puede venir por la vía del óvulo, tendríamos una combinación XY y ese cigoto es un cigoto de niña o de mujer, como queramos llamarlo. El sexo tiene también sus plazos, naturalmente. Al principio está ya determinado, el cigoto ya tiene la determinación genética necesaria y suficiente por su combinación cromosómica, por eso le llamamos el sexo cromosómico. Tener 22 autosomas o pares de autosomas, que son los restantes 22 pares de cromosomas, los llamamos autosomas, más el par sexual, XX, mujer, XY, varón. Y después, una vez que ese cigoto se ha constituido, se empieza a desarrollar el embrión, luego empieza ya la organogénesis. En un momento determinado, que es aproximadamente hacia la 7ª semana, se organizan en el embrión todavía, porque en la 7ª semana estamos en fase embrionaria prácticamente, se empiezan a diferenciar las gónadas. O sea, hay un primordio gonadal que está indiferenciado, pero bajo precisamente la expresión de un gen muy importante que viene en el cromosoma Y, que es un gen que se llama SRI, el gen SRI, que lo tienen solamente los varones, se sigue una ruta de diferenciación gonadal de testículo. Y si no está ese gen, pues tenemos una dotación XX, esa gónada indiferenciada sigue un proceso de desarrollo como ovarios. De modo que tendríamos un sexo gonadal a partir de la 7ª semana y más adelante, a partir de ese momento, ¿no? Y luego hay otro factor muy interesante que debemos de conocer, y que es que durante el segundo trimestre del embarazo hay también, por efectos hormonales y genéticos, hay también una transformación del cerebro, de la estructura cerebral, digamos, de los nudos neuronales, para constituir un cerebro de varón o un cerebro de mujer. Y ese cerebro de varón, naturalmente, si se es XY, o de mujer, si se es XX, viene ya determinado desde el cigoto. De modo que fijaros, si está todo ya programado, perfectamente establecido, lo que pasa es que hay que darle tiempo a las cosas, ¿no? Al tiempo. En la 7ª semana, vamos a decir, al principio ya tenemos sexo, de varón o de mujer, en la fecundación. Después, en la 7ª semana, se empiezan a organizar los órganos genitales, las gónadas, testiculares u ovarios, de varón o de mujer, respectivamente. Y después, en el segundo trimestre, pues el cerebro propio de varón o de mujer. Otro mito. La fecundación y la concepción, se dice, no son términos sinónimos. La concepción corresponde a la anidación y la vida comienza con la implantación. Algunos dicen alternativamente a los 14 días o a las 3 semanas. Bueno, esto realmente es falso. La fecundación y la concepción, claro que son términos sinónimos. Concepción y fecundación es lo mismo. Y la concepción es lo mismo que fertilización en inglés y que fertilization o que fecundación en castellano, ¿no? Que es como lo decimos normalmente. Es cuando empieza realmente ese programa, cuando se constituye. Lo que ocurre es que ha de transcurrir un camino. Y ese camino es el que nos va a llevar durante una serie de etapas a que ese embrión, que al principio parece una pelotita de células todas iguales, aunque no lo son, pues realmente se van a ir diferenciando y va a llegar un momento que se establece, y eso ocurre justamente en el límite de la segunda tercera semana, a los 14 días aproximadamente, un embrión que se llama gástrula, procede del blastocisto. El blastocisto es el periodo anterior. En el blastocisto ya vemos una estructura que tiene una capa de célula externa que llamamos trofoblasto y una masa celular interna que llamamos embrioblasto. Bueno, pues a partir del embrioblasto es donde van a surgir unas capas de células, ectodermo, mesodermo y endodermo, y a partir de ellas se van a estructurar todos los tejidos y los órganos. Todo eso necesita un tiempo, claro. Entonces, la concepción, lo que pasa es que empezó en el momento de la fecundación, pero algunos la tratan de retrasar a la gastrulación, que es además cuando se forma lo que se llama la estría primitiva, que es una especie
engrosamiento alargado que está en la fase terminal del embrión y que va a dar lugar luego al sistema nervioso. Pero lo importante de todo esto es que aquí se ha tratado de decir que hasta que no anida el embrión, que coincide justamente con el periodo de blastocisto y de gastrulación, a partir de la 7ª semana prácticamente, y ya a partir de ahí más adelante, cuando se forma la estría primitiva, bueno, lo que se ha pretendido decir es que lo que hay anteriormente no es propiamente vida humana, que la vida humana empieza en la implantación, con lo cual se desprotege moralmente, o si queréis estatuto moral o ético, a ese embrión. Se dice que eso no tiene entidad moral ninguna, se le reduce su entidad moral y por lo tanto se pretende decir, bueno, pues la vida empieza en el momento de la implantación, porque ahí es donde ya empiezan todas las estructuras a formarse con la gastrulación y demás, y por lo tanto esa es la fase importante. Bueno, y lo que había antes, ¿qué es? Entonces, lo que había antes es que no se va a formar la gástrula si no tenemos antes un cigoto, un embrión en fase de mórula, de blastocisto y demás, ¿no? De modo que todo eso no tiene ningún sentido. Lo que se ha pretendido con ello es simplemente desproteger la vida en esa fase, digamos, previa a la implantación, para justificar de algún modo, digamos, la utilización de los métodos anticonceptivos. Es decir, si lo que había, esto surge la idea es la que hay detrás de esto no es ni más ni menos que eso. Si negamos que antes de la implantación tengamos vida humana, pues realmente pues, la anticoncepción queda, digamos, perfectamente justificada. Se ha tratado de justificar, pero no. Las cosas son como son, no como uno quiere que sean. La vida empieza en el momento de la fecundación y todo transcurre con un proceso de continuidad, como hemos dicho. Y lo único que ocurre es que se van complicando las estructuras y en el momento de la implantación coincide con la aparición de la gástrula, que al final de la cual van a derivar toda una serie de órganos y de tejidos que van a constituir todo el componente morfogenético del ser más complejo cada vez, ¿no? Séptimo mito, se suele decir también, el embrión temprano carece de suficiencia constitucional, le falta información y esta le va a ser aportada por la madre tras la anidación. Bueno, nada más lejos de la realidad. El embrión es la etapa inicial del desarrollo. En él está contenida toda la información necesaria y suficiente para el desarrollo de acuerdo con ese programa. Y esto la genética lo ha dejado cada vez más claro. Digamos que los principales diccionarios de biología y de genética, de hecho, definen al embrión como el animal en la etapa inicial de su desarrollo. El animal puede ser el humano también, ¿no? En el ser humano se dice que el término se aplica desde la concepción, desde la fecundación, hasta el final de la 7ª semana. Es casi como aparece en los mejores tratados de biología. Ningún tratado de biología nos va a decir que la vida empieza en la anidación o en la implantación o en la 8ª semana o vaya usted a saber cuándo. La vida tiene un inicio que es cuando se constituye todo el programa necesario y suficiente y ahí está constituida toda la carga genética necesaria para ese desarrollo. De hecho, el diccionario de la Academia de la Lengua Española también nos dice que constitución significa conjunto de notas que caracterizan un todo. Bueno, pues esas notas, en este caso, en el caso del embrión, las notas no es necesario que estén presentes en acto, basta con que estén en potencia y esa potencia se la dan precisamente los genes y el programa genético que se va a desplegar sin solución de continuidades de un principio. Y podríamos aquí ir viendo más detalles, pero no me quiero alargar demasiado. Lo que sí que es cierto es que la genética cada vez nos va desvelando más cosas sobre lo que ocurre durante la fase temprana del desarrollo. Y van apareciendo genes que empiezan a funcionar casi prácticamente desde la primera división celular, como puede ser el gen OCT4 o el NANOG
o otra serie de SOX2, etcétera. Hay genes que empiezan en esas primeras etapas, lo cual es muy interesante porque hoy en día se está completando lo que se ha dado en llamar el atlas del desarrollo genético y celular del ser humano. Es decir, hoy conocemos como nunca antes, quiero decir, qué ocurre prácticamente desde la fecundación en términos de actividades genéticas y en términos de divisiones celulares y en términos de modificaciones morfológicas. No nos debemos de fijar solo en las morfologías o en las estructuras externas o en esas notas que se van añadiendo, sino que todo viene desde un principio y tiene una raíz que es la que hemos dicho. A partir de la implantación, lo que ocurre es que empieza la diferenciación celular. Es el gran momento en el desarrollo, pero eso no quiere decir que sea el momento más importante ni que desplace momentos anteriores. Simplemente se ocurre ya una organogénesis, como hemos dicho, como si dijéramos que en un arbolito, pues en las raíces podría estar el cigoto, el tronco serían las distintas etapas por las que va transcurriendo las primeras 7 etapas del desarrollo, en 2 células, 4 células, la mórula, el blastocisto, y de repente anida y salen una serie de ramas que son justo los órganos y los tejidos que se van a ir completando, pero todo sin solución de continuidad desde las raíces hasta el final, ¿no? Otro mito. El blastocisto el blastocisto que anida no es un individuo en desarrollo. El trofoblasto y el embrioblasto no muestran ninguna relación o interacción entre sí. Y realmente, de esos 2 componentes del blastocisto, que es el embrión de 100 células que anida, solo el embrioblasto, una masa celular que hay dentro, va a contribuir a generar un nuevo ser humano. Bueno, nada más lejos de la realidad. Efectivamente, el blastocisto tiene esas 2 componentes, una interna, que es la masa interna, masa celular interna, y otra externa, que es el trofoblasto, que se llama, el embrioblasto y el trofoblasto, que es por donde el embrión conecta con el endometrio, con la pared del útero materno, anida en el momento de la anidación y va a quedar entonces protegido y va a continuar su desarrollo. ¿Qué cambia durante esa anidación? Prácticamente no cambia nada, el ser humano sigue siendo el mismo, lo único es que ahora va a gozar de un ambiente protector mucho más adecuado, porque va a tener además un aporte de nutrientes, un aporte de oxígeno que no tenía hasta ese momento. Es decir, la anidación se afianza, se asegura la continuidad del desarrollo. Pero el desarrollo ya se había iniciado. Se había iniciado nada menos que, bueno, pues eso, 7 semanas antes, ¿no? Es decir, 7 días antes, porque la anidación puede ser ya si es por fecundación in vitro a los 7 días o puede ser un poquito más adelante si es por fecundación natural, ¿no? Pero lo que importa simplemente señalar es eso, que no hay ninguna diferencia y que el embrioblasto y el trofoblasto, esas 2 capas, incluso intercambian células. Esto está demostrado, es decir, no es verdad que el embrioblasto va a dar lugar al cuerpo del organismo y que el trofoblasto solamente es una capa protectora por donde anida, porque hay un intercambio de células. Y de hecho, todo lo que se ha mal llamado estructuras extraembrionarias, las estructuras extraembrionarias son una serie de componentes que se van a ir añadiendo durante el desarrollo ya fetal, como son pues, el corion, el amnios, el sacovitelino, el alantoides, en fin, son una serie de estructuras que van a ir apareciendo, pero que no se deben, eso, aunque se han llamado extraembrionarias, no se deben al trofoblasto. En esas estructuras interviene el embrioblasto también. Por lo tanto, todo el corpus externo, al ser que está siendo protegido en el interior de una vez que anida, por el corion y por la placenta que luego se va a constituir, todas esas estructuras externas se derivan del propio embrión, tienen la constitución genética del propio embrión, por lo tanto forman parte del embrión. No son estructuras de la madre, por ejemplo, no son estructuras externas que salen de no se sabe dónde. Todo proviene y continúa, digamos, siendo estructuras propias
del propio embrión, de modo que no es correcto pues diferenciar en el embrión de blastocisto, que es el que anida, entre el trofoblasto, que es como algo ajeno, y el embrioblasto, que es lo que es propiamente el no. Repito que hay intercambio de células y que incluso el embrioblasto, que es de donde va a surgir casi todos los órganos, pero también esos órganos que hemos dicho, el alantoides, el sacovitelino, el cordón umbilical en su momento, el amnios, el corion y la placenta. Todas las estructuras proceden y tienen el mismo origen. Noveno mito. Se dice, el producto de la fecundación hasta los 14 días no es un embrión, es solo un preembrión y por lo tanto puede ser utilizado en investigación experimental, abortado o donado. Vamos a ver, ¿de dónde ha surgido este mito del preembrión? Bueno, esto viene de digamos, de una falsa interpretación. Por un lado, por unos bioéticos americanos, el doctor Clifford Goldstein, Clifford Goldstein era un embriólogo realmente, que realmente lo que hizo fue, basándose en el desarrollo de los batracios, de lo cual era especialista, él era un embriólogo de ranas realmente, pues basándose en cómo se desarrollan las ranas, estableció la idea de que hasta que no hay una línea primitiva que se llama, hasta que no se origina esa base necesaria para la neurolitación, para la formación del sistema nervioso, y eso ocurre en la gastrulación, pues realmente no se debe de hablar todavía de un embrión propiamente dicho. Y además, pues para distinguirlo del embrión que surgiría a partir de entonces, según esta idea descabellada, pues se le llama, lo anterior se le llamaba preembrión. Es decir, se viene a decir más o menos, hasta que no anida, hasta que un producto de una fecundación no llega a contactar con la pared del útero y a anidar, estamos ante una estructura que no es propiamente un embrión y que en el caso de la fecundación in vitro, que se hace externo se hace en el laboratorio, externo al seno materno, evidentemente, pues lo voy a llamar preembrión. Y de hecho así figura en muchas leyes, ¿no? Bueno, esta idea de este embriólogo, también sostenida por algún bioeticista, pues realmente fue adoptada inmediatamente por intereses científicos, de alguna manera, por algunos investigadores, de forma incorrecta. Porque se pensó, bueno, es que si yo desdibujo o deslegitimo o le quito de alguna manera estatus moral al embrión antes de la implantación o hasta la implantación, si yo considero que eso no fuese una vida humana, que es lo que es ya un embrión, y le llamo, por ejemplo, preembrión, es como si ya no fuera, o si tuviera un estatuto, digamos, ontológico reducido, menor o moralmente menos importante, pues ya con esas estructuras que se han producido en el laboratorio, por ejemplo, por fecundación in vitro, pues incluso podría hacer investigación. Y no es otra cosa la que hay detrás. Un interés de desdibujar, de desvirtuar la vida humana antes de la anidación para poder utilizarla, para poder instrumentalizar los embriones producidos especialmente por fecundación in vitro. De modo que esto es un invento realmente de la literatura, por un lado pseudocientífica y por otro lado también por los intereses que hay detrás de carácter ideológico, también de carácter técnico, para poder utilizar esos embriones producidos por fecundación in vitro, ¿no? Repito que ahí está, por ejemplo, el trabajo de Clifford McCormick y de Gardner, que son los que dijeron lugar a esto, pero hay muchos trabajos de embriólogos serios, entre ellos está, por ejemplo, Ward Kircher, que además ha publicado un trabajo que lo dice todo, ya en el título, La gran mentira de la embriología humana, el caso del preembrión, la gran mentira de la embriología humana, porque realmente lo es. Es decir, no es verdad que la
que lo que hay antes de la anidación no tenga entidad de vida humana, y le llamo preembrión, como le podría llamar prehumano, otros le llaman incluso embrión preimplantatorio, para significar que es el embrión que todavía no se ha implantado. Técnicamente es lo que ocurre con las tecnologías de la reproducción humana asistida. Se obtienen los embriones en laboratorio y se llegan luego a implantar aproximadamente a los 6, 7 o 8 días, ¿no? Y entonces, ¿cómo que solamente tengo vida humana o embrión a partir de la implantación? Y lo que hay antes, ¿qué es? Pues evidentemente todo ese viaje desde el inicio de la fecundación no puedo ignorar que se trata de vida humana. Realmente, bueno, pues repito, hay intereses que surgieron en el informe Warnock, por ejemplo, en el Reino Unido en el año 79, creo que fue, cuando implantaron, pues prácticamente por norma legislativa, pues que el embrión preimplantatorio o preembrión no tiene estatuto ontológico suficiente como para considerarse vida humana y que se puede utilizar como uno quiera en investigación, se puede destruir, se pueden extraer sus células, por ejemplo, sus células madre para hacer investigación en medicina regenerativa o lo que sea, ¿no? No deja de ser realmente una tergiversación de la verdad. La vida humana tiene un inicio que es la fecundación y todo lo demás son argumentaciones de carácter interesado, de carácter utilitarista, evidentemente. Son utilitarismos. 10º mito. Se dice, no debe considerarse que hay ser humano hasta que no se garantice la unicidad. Es decir, mientras pueda segmentarse y dar lugar a gemelos. Eso además corresponde a una de las preguntas que nos ha adelantado José Manuel en sus días anteriores al webinar, ¿no? Bueno, pues vamos a desvelar un poco qué hay aquí. Bueno, esto es más o menos lo mismo que el anterior, es decir, realmente exigir la unicidad a la vida humana es como exigirle que ya desde el principio pues sea, por ejemplo, inteligente, o sea, sensible, o sea, que tenga racionalidad. No, es que eso son notas que van a venir después. Y la unicidad, efectivamente, tampoco está desde un principio garantizada. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es la cualidad de ser único. Quiere decir que el embrión, durante las primeras divisiones celulares, pues efectivamente puede sufrir un accidente, separarse algunas células y cada una de ellas reiniciar un camino independiente, pero como que procedían de una única inicial, esas dos o más, las que puedan haber surgido. El accidente tiene una frecuencia muy, muy baja, es 1 en 270, pero también puede ser, si son más de 2, 1 en 200 millones o algo así, es decir, realmente la frecuencia es muy baja. Bueno, serían gemelos idénticos, además, porque tendrían la misma información genética. Pero repito, la unicidad no está garantizada desde el principio. Efectivamente, no está garantizada la indivisibilidad. El embrión puede ser divisible. Ahora, lo que no está tan claro es lo que defienden algunos autores, de que esa divisibilidad del embrión pueda llegar incluso hasta la anidación. El propio Warren Kischer, que mencioné hace un momento, el autor de ese artículo sobre la gran mentira del concepto de preembrión, pues nos lo explica claramente, nos dice, no, es que, vamos a ver, en absoluto, lo que ocurre es que nadie ha demostrado que se pueda dividir un embrión en etapas muy avanzadas del desarrollo embrionario. Eso puede ocurrir prácticamente en la primera división celular o lo sumo en las primeras divisiones celulares, pero no mucho más allá. Y se rehacen entonces embriones que son idénticos genéticamente y siguen adelante. Pero nadie ha demostrado que llegue al 14º día, que es como se pretende presentar, es decir, al momento de la gastrulación, lo cual añadiría un argumento más a favor del preembrión, añadiría un argumento más a favor de la utilización de los embriones en investigación, o su utilización o su destrucción. No, es que eso no se ha demostrado. Hay un libro que yo os recomiendo muy vivamente al que quiera profundizar en este tema, de un gran bioeticista español que murió hace 2 años,
que es don Gonzalo Herranz, catedrático de Medicina de la Universidad de Navarra, y que se llama El embrión ficticio, historia de un mito biológico, donde nos desmonta toda la historia del preembrión y nos dice que nadie ha demostrado científicamente que un embrión se pueda dividir tan avanzadamente como ya en las etapas de blastocisto o de gastrulación. Dice, el accidente de la partición de un embrión para dar lugar al gemelismo debe suceder muy pronto, en todo caso inmediatamente después de la fecundación. Y el gemelismo podría tener lugar ya en la primera división incluso, lo cual desmontaría esa idea de llegar al 14º día, ¿no? Es que eso es exagerado. Evidentemente nadie lo ha demostrado, no hay pruebas experimentales, no hay publicaciones. Esto se puede hacer un repaso. Y además hay otra cuestión importantísima, que se me ha olvidado decirlo antes, pero aprovecho y lo digo ahora. El concepto de preembrión no es un concepto biológico, es un concepto jurídico. No lo vamos a encontrar en ningún texto de biología, de embriología, de genética. Solo lo vamos a encontrar en leyes o en normas. No es un término biológico. No hay preembrión, hay embrión. De hecho, es además absurdo que, por ejemplo, las leyes, como la ley española del año 2007 de investigaciones biomédicas, dice del preembrión, dice, es el embrión de menos de 14 días obtenido por fecundación in vitro y tal, ¿no? Es decir, dice que el preembrión es el embrión, pues no le llame usted ya, pero me diga que si se reconoce que es un embrión y además no tiene sentido, repito, el desmontarle, digamos, negarle la capacidad, digamos, de desarrollo que tiene en todo momento, incluso de poderse dividir, pero repito, posiblemente en las primeras divisiones celulares, como muy bien dicen Warkicher, como dice Gonzalo Herranz. De modo que la individualidad genética no implica indivisibilidad hasta la anidación. Incluso repito que probablemente antes. Lo que puede haber, digamos, divisibilidad, puede haber división, pero eso no implica que no podamos hablar ya de que aquello que se puede dividir no es ya un ente humano, una vida humana en sus primeras etapas de desarrollo, que por un accidente, en todo caso, puede convertirse en dos. Pero repito que en cualquier caso no deja de ser al menos una vida humana. Un décimo mito, y vamos terminando. Las etapas tempranas del embrión y del feto humano en desarrollo demuestra que aún no es un ser humano, sino que está en el proceso de convertirse en un ser humano. Bueno, esto tampoco tiene mucho sentido. Esto se debe a una confusión, a una ley del siglo XIX, de modo que es una idea decimonónica de un gran biólogo, un gran embriólogo, biólogo celular, como le queramos llamar, que es Ernst Haeckel, un alemán, que estableció lo que llamó la ley biogenética fundamental, que decía, si nos fijamos en las morfologías cambiantes del desarrollo embrionario fetal del ser humano, pues nos daremos cuenta de que va pasando por una serie de morfologías que se asemejan a los seres vertebrados digamos, de los que procede el ser humano, de seres vertebrados inferiores. Por ejemplo, al principio parecerá un embrión de pez, luego ya se transforma en un embrión que parece de un reptil, luego ya parece como de un ave, para al final convertirse en un embrión de mamífero, de propiamente humano. Y entonces esto le sirve a algunos autores para decir que realmente hasta que no tenemos una morfología que satisfaga la estructura genética, mejor dicho, la estructura morfológica humana, pues lo anterior no son embriones humanos, sino que se podrían decir que son como embriones animales. Bueno, esto se desmonta fácilmente, simple y llanamente, por la idea de la identidad genética que hemos dicho desde el principio. Es que de un cigoto humano con ADN humano no puede salir un pez, como de un cigoto de un anfibio no puede salir un pato, ni puede salir de un cigoto de un reptil, pues otra cosa que no sea una lagartija o un reptil, ¿no? Es decir, que realmente
Naturalmente, lo importante no es la morfología, no es el aspecto morfológico, no son las estructuras externas, sino la identidad genética, el programa genético, aquello que ya estaba establecido desde un principio. Naturalmente, en la época de Ernst Haeckel no se hablaba de ADN ni se hablaba de genes. En el siglo XVIII no se había descubierto nada de todo esto, es hasta el siglo XX prácticamente cuando se descubre el programa genético y todo lo demás. Y por lo tanto, bueno, es normal que entonces se hablara en términos más morfológicos, pero hoy en día no estamos en la etapa de la anatomía comparada. Estamos en la etapa de los programas genéticos que dan paso, digamos, por medio de esa cascada de actividades genéticas, de genes reguladores y de genes estructurales, a todos los tejidos y órganos específicos de la especie cuyo ADN es el que está presente en el cigoto del que proceden. Y eso es lo importante, el programa del que proceden, las moléculas de ADN. Potencialmente ahí está todo, las notas ya vendrán en el momento en que tengan que hacerlo de acuerdo con un desarrollo perfectamente organizado y regular. La última de los mitos que os quería presentar. Se dice, una persona humana comienza con el nacimiento del cerebro, la formación de la red nerviosa primitiva o la formación de la corteza cerebral, todas las estructuras fisiológicas necesarias para apoyar el pensamiento y el sentimiento. Es decir, es como decir, bueno, no se es vida humana, no se es ser humano, no se es persona, no se es un individuo humano o un sujeto humano, o como le queramos llamar, hasta que no tiene capacidades plenas cerebrales, de pensamiento, de reflexión, de conciencia de sí mismo, memoria y todo lo demás, todo lo que le atribuimos al ser humano con todas sus plenas potencialidades y capacidades, ¿no? Repito, volvemos a lo de siempre. Es que todo aflorará en su momento, todo tiene su tiempo. El tiempo es el factor que tenemos que tener siempre presente. Hay un programa que necesita o requiere un tiempo para irse desplegando. Y efectivamente, el sistema nervioso, como todos los demás sistemas, órganos y morfologías que conforman el complejo organismo humano, pues requiere todo un proceso que va a ir aflorando paulatinamente. Nos decía antes que prácticamente el sistema nervioso empieza con la neuralización, que es ya con la gastrulación, empieza a formarse el esbozo de lo que es luego el tubo neural. A partir de ahí empieza luego a desarrollarse el sistema nervioso. Prácticamente desde la tercera semana es cuando empieza a formarse el sistema nervioso. Pero eso tiene un proceso largo, un camino que recorrer naturalmente. Poco a poco irá aflorando todo y ya llegará el momento en que se formará una red al principio muy incipiente, pero sabemos que, por ejemplo, ya hay sensibilidad nerviosa, ya hay sensibilidad, el arco neural ya está formado prácticamente a la sexta semana, pero desde luego durante todo el desarrollo embrionario fetal, desde la tercera semana prácticamente hasta la 36 y después sigue adelante, se está constituyendo el sistema nervioso central. No es tan automático ni tan que de repente aflora, ¿no? Sino que todo eso requiere un tiempo, requiere un proceso. Fijaros, en este esquemita que veis aquí, que es un esquema que aparece en muchos textos de embriología, de biología del desarrollo, es muy interesante porque nos permite conocer un poco de semana en semana, desde la 1 hasta la 36, como estáis viendo en la línea superior, pues todos los cambios morfológicos que se van operando. Y hay una serie de puntitos negros a partir de la tercera semana, como estáis viendo, que nos demuestran los puntos críticos, los momentos críticos en que se empiezan a desarrollar cada una de las estructuras de los órganos que componen nuestro complejo sistema, repito, formado por 20 y tantos órganos, 9 sistemas y todo lo demás, ¿no? Efectivamente, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Hemos dicho desde un principio que en el ADN de la célula cigótica, donde está ya el comienzo de la vida humana, donde está el programa, pues está estructurado y regulado cuándo y cómo se va a formar y en qué lugar del embrión y del feto
se va a originar cada una de las estructuras. Y en esas barritas horizontales que estáis viendo ahí, pues nos dicen más o menos los periodos críticos de la formación del tubo neural, que por ejemplo estáis viendo que lo más crítico es desde la tercera semana prácticamente hasta la 16, pero luego sigue más adelante, o como puede ser el ventrículo, las aurículas, las extremidades anteriores, en fin, los órganos como puede ser la vista o el oído, que tiene su punto crítico entre la cuarta y sexta semana, etcétera, etcétera. Es decir, cada estructura tiene su tiempo. Entonces solamente es que hay que saber que todo tiene naturalmente su momento de desarrollo. El proceso es un proceso complejo y que no es todo tan sencillo, ni nos vamos a encontrar con algo ya perfectamente acabado. Pues nada más, muchas gracias. Esto es un poco la información que yo os quería ofrecer. Si queréis más, hay un libro que es modesto que yo os ofrezco, que es El mensaje de la vida, donde os doy más detalles para el que quiera profundizar en muchas, y por supuesto hay muchos más libros, como ese que os he dicho antes de El embrión ficticio, etcétera, etcétera. Muchas gracias, me pongo a vuestra disposición, José Manuel. Bueno, profesor, muchas gracias por su intervención. Ha sido, la verdad, muy interesante, ilustrativa, y yo creo que es muy importante lo de desmontar esos mitos que se escuchan son muy frecuentes, y sobre todo hacerlo desde esa evidencia científica, ¿no?, que nos ha mostrado. Bueno, hay mucha actividad y mucho interés en los comentarios y nos han llegado algunas preguntas por WhatsApp y por mail. La verdad es que muchas se han respondido ya, pero bueno, vamos a 10 minutillos de algunas preguntas, ¿vale? Algunas preguntas. Aquí va una. ¿Los cigotos, siendo una célula, se puede decir que son individuos humanos? ¿Bajo qué enfoque o criterio? ¿Los embriones ya son seres humanos? Si es así, ¿qué derechos tienen? Bueno, una cosa es lo que dice la biología y otra cosa es lo que digan las leyes, ¿no? Vamos a distinguir esto. Yo es que en esto soy muy crítico y suelo decir que las cosas se deberían de hacer al revés de cómo se han hecho. Es decir, lo primero que hay que conocer son los datos de la ciencia. Después, pues sobre los datos se puede hacer una evaluación moral. Vendría la etapa de la ética, de la filosofía, es decir, en valorar aquello que la ciencia nos ofrece como un dato, ¿qué valor tiene, no? ¿Es un ser humano, no es un ser humano, por ejemplo? Entonces, si lo es, le voy a dar más valor, le voy a dar menos valor, etcétera. Y en tercer y último lugar, debería de actuar el campo jurídico, el establecimiento de los derechos de protección de acuerdo precisamente con los datos y con la valoración ética, ¿no? Es decir, ese sería el orden lógico. Ciencia, ética y derecho. Aquí se ha hecho muchas veces las cosas al revés. Primero, ¿qué interesa? ¿Interesa esto? Pues nada, yo ignoro los datos de la ciencia y pongo una ley que diga que, por ejemplo, el embrión no implantado es un preembrión y por lo tanto lo puedo utilizar y punto, ¿no? Y decir, y ya está en las leyes, eso ocurrió en Inglaterra con el caso Warnock, el comité Warnock, ocurrió en Estados Unidos y ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de investigación biomédica en España. Pero yo sí que voy a deciros que evidentemente, claro que sí, que el cigoto es un individuo humano. El cigoto y el embrión temprano y el embrión de cualquiera de las etapas sucesivas por las que va atravesando es un individuo humano en formación, pero es un individuo humano que todavía no ha llegado a aflorar en él todas las notas que decimos que tiene potencialmente desde el principio. Pero claro que sí, porque es el mismo ente biológico, es la misma estructura que al principio era una célula, que luego se va a ir desarrollando y complicando para dar lugar a la criatura que nacerá después de 36 semanas. Muy bien. Aquí otra pregunta. Bueno, dos comentarios unidos. Entonces, ¿las bacterias y otros seres unicelulares no tienen vida? Y comentario enlazado: si las células no tienen vida, ¿por qué una célula bacteriana es considerada un organismo vivo? En ese sentido, las bacterias se multiplican o se reproducen. Entonces, ¿qué criterios definen la vida? Vamos a ver, el mundo de los procariotas, de las bacterias, es un mundo distinto al de los eucariotas, que diríamos son los que tienen ya una estructura celular. Realmente las células procariotas son muy distintas. Pero ya claro que sí, una bacteria tiene vida, es un ser vivo, evidentemente. Y además se multiplica y al multiplicarse se reproduce.
Esa es la peculiaridad que tienen las bacterias, que al ser unicelulares, coincide multiplicación y reproducción, que eso no ocurre con los seres pluricelulares. En los seres pluricelulares hay un tejido especial de los veintitantos que tenemos que está destinado a precisamente generar células, digamos, con un fin reproductivo. Pero la gran diferencia es que sí, que las células bacterianas y las de los microorganismos procariotas se multiplican y al mismo tiempo se reproducen. Pero los seres pluricelulares, como es el ser humano, los mamíferos y todos los seres pluricelulares, pues realmente se reproducen. Y sus células no son equivalentes al organismo completo. Son células que tienen metabolismo, que tienen capacidad a veces de multiplicación, pero no se reproduce, porque una célula humana no se reproduce. Simplemente se puede multiplicar y dar lugar a otras células. Pero lo que se reproduce es el organismo, el individuo completo. Vale. Ahí va otra pregunta. ¿Usted diría que con los embriones congelados tenemos seres humanos congelados? Totalmente, claro. No hay ninguna duda, porque son seres humanos, porque están en fase embrionaria. Están en una fase, digamos, están congelados, pero el que estén congelados no quiere decir que no hayan sido producto de una fecundación. ¿De dónde provienen esos embriones? De una fecundación, de un óvulo con un espermatozoide. Eso se ha producido en el laboratorio. Al cabo de unas pocas horas o días ya se han desarrollado varias divisiones celulares. Se llega a decir, bueno, o lo implanto o lo congelo. Los que se implantan siguen su camino de desarrollo natural hasta el desarrollo, hasta el final, salvo incidentes, claro, y los que se congelan, pues no dejan de ser equivalentes, lo único que se han dejado en un estado latente. Se ha dejado en un estadio que luego incluso se puede recuperar. De hecho, hay muchos bebés que han nacido de embriones congelados, lo cual demuestra claramente que son perfectamente compatibles con la vida, vamos. Aquí va otra pregunta. ¿Es posible identificar el momento inicial de formación del cigoto o solo se puede hablar de un rango entre 24 y 72 horas? Realmente la fecundación es un proceso, no es una cosa automática. Dura una serie de horas, claro que sí. Es un proceso en el cual, bueno, tiene que haber primero una capacitación del espermatozoide. La capacitación consiste en que se modifica sobre todo el ápice, adquiere una carga de iones calcio, va a contactar con la superficie del óvulo, la va a atravesar, le va a descargar ahí una serie de enzimas, la hialuronidasa y otra serie de la tripsina, etcétera. Y lo que va a hacer es que deshace un poquito, hace un huequecito, se hace un hueco y ya descarga el núcleo. Una vez que se ha descargado el núcleo del espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo, a su vez se tienen que reunir y una vez que se reúnen, pues prácticamente ya tenemos la carga genética completa. Claro, todo eso lleva una serie de horas, una serie de tiempo, un espacio de tiempo. Entonces, ahí podríamos decir que es un proceso complejo. Pero bueno, vamos a decir que tras la fecundación, tras la unión de las cargas genéticas paterna y materna, ya sin duda tenemos la vida humana completa y en disposición de empezar a desarrollarse. Porque a todo esto, una vez terminada la fecundación, que en el hombre, en la mujer, mejor dicho, claro, se produce en la trompa de falopio, se desprende, o sea, baja hacia el útero, donde anidará. Y durante ese tiempo se va dividiendo el embrión, que al principio es una célula, el cigoto, en 2, 4, 8, 16, hasta que llega al blastocisto. Durante ese descenso, que también transcurre en una serie de horas, pues naturalmente se va formando se van estructurando en forma de blastocisto para la anidación. Pero claro, todo lleva su tiempo. Pero efectivamente la fecundación no es un flash, no es un momento, es un cierto proceso que requiere unas horas. Aquí una pregunta muy interesante, pero es más, dice, desde la ciencia, ¿cómo entender que las universidades coinciden y enfatizan en sostener los mitos que ha mencionado? Bueno, ahí yo realmente cuando uno lee estas cosas,
primero, yo solo me fío de la literatura científica, no me fío de otras literaturas. Entonces yo me voy a las grandes revistas y veo y además y descubro allí pues que alguien ha descubierto un nuevo gen que actúa y que hace esto y que hace lo otro y no sé qué, y otro ha descrito con una nueva tecnología que las células se van dividiendo y hacen estas cosas y tal. Lo que no me puedo realmente, no puedo entender es, o no puedo aceptar, mejor dicho, es criterios utilitaristas o que vengan, digamos, dirigidos o teledirigidos con el fin de, digamos, pues conseguir un fin determinado, es decir, desproteger al embrión, decir que es preembrión, con el fin de poder hacer investigación, no está basado evidentemente en datos científicos. Eso está basado únicamente en un interés, el interés de poder hacer uso de las células madre para hacer investigación o lo que sea. Y evidentemente eso no es científico. No es científico ni... Entonces, claro que hay mucho interés y hay criterios ideológicos y políticos que tergiversan la verdad y la tratan de ocultar, y de ahí surgen todos estos mitos que hemos visto. Son mitos que realmente no se basan en datos, sino se basan en hechos o propuestas con una finalidad concreta, desvirtuar digamos, o desproteger la vida humana, pues para poder justificar la utilización de los embriones, para poder justificar los métodos anticonceptivos, para poder justificar el aborto incluso, cuando se llega a negar, ¿no?, la existencia de la vida humana, o se llega a decir que el feto es una parte de la madre, que es un órgano de la madre, lo cual no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, evidentemente, de carácter científico. Muy bien. Bueno, pues si le parece, lo vamos a dejar aquí por el tiempo. Yo creo que más o menos la mayoría de preguntas se han respondido o se había respondido en la sesión. No sé si quiere añadir algo más o... Pues no, nada más que muchísimas gracias por la atención, digamos, por la gran labor que está haciendo Bioética Red, que me alegro mucho que además tenga este éxito y que podamos hacer estos seminarios que pueden resultar de interés. Y bueno, pues un consejo a la gente que se trate de formar y de informar, que es muy importante tener criterios propios basados en la verdad, que no todo lo que uno quiere es por el mero hecho del deseo, es ya una verdad, ¿no? No se puede convertir el deseo en una realidad. La realidad, por lo menos en ciencia, se funciona así. La dan los datos, la da la experimentación, y la realidad en el ser humano es la realidad material, si se quiere, podemos decirlo así, es que la vida humana empieza en el momento que tenemos una realidad material, corporal, que es el cigoto. Pues muchas gracias. Nos están preguntando sobre su libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Bueno, con mucho gusto. No quería hacer propaganda, perdonadme, simplemente que quiera tener... Es un libro además que es homenaje al doctor Jérôme Lejeune, que bueno, que por supuesto es una persona a la que todos tenemos que tener una gran consideración, y que dijo estas cosas mismas que yo estoy diciendo en una etapa donde era más difícil defenderlas y le costó grandes disgustos. Bueno, pues mi libro, que se llama El mensaje de la vida, credo de un genetista, esta es de la editorial Encuentro. La editorial Encuentro es una editorial de Madrid, lo podéis encontrar fácilmente por internet. No voy a hacer propaganda de las comercializadoras que ofrecen libros, pero bueno, en cualquier librería, científica por supuesto, pero también en las grandes librerías, la Casa del Libro, por ejemplo, y otras, lo podéis encontrar, y por supuesto en esas distribuidoras. Repito, el mensaje de la vida, credo de un genetista. Y lo de credo de un genetista está dedicado específicamente al doctor Jérôme Lejeune. Muy bien, pues ¿Sabéis quién es Jérôme Lejeune? Supongo que lo sabrá la mayoría, pero bueno, yo lo digo rápidamente. Sí, el descubridor del síndrome de Down, de la causa del síndrome de Down, y gran defensor de los niños con trisomía 21. Perdonad. Muy bien, pues muchas gracias, profesor, por su exposición, por responder las preguntas, por estar siempre disponible.
y por ayudarnos en esta labor de Bioética Red. Muchas gracias. Y le invitaremos más veces. Bueno, yo encantado. En la medida de mis posibilidades podéis contar conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias. Me refiero a la plataforma. Muchas gracias. Bueno, familia, primero quería pediros disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido al principio. Habíamos hecho varias pruebas, pero bueno, los problemas del directo. Quiero recordaros que os llegará un mail con la grabación que se quedará todo en nuestra plataforma para que podáis volver a verlo, podáis compartirlo y reflexionarlo. Quería volver a insistir lo de antes, que contamos con vosotros como protagonistas de este proyecto y que cualquier sugerencia o duda que tengáis podéis transmitírnosla a través de las redes sociales, del correo de la asociación y de la web. Que necesitamos vuestra colaboración para que podamos seguir haciendo este tipo de actividades, las mesas redondas que vamos a hacer, el curso de bioética que tenemos planeado a finales de año. Y esto solo puede ser con vuestra participación. Podéis hacer llegar vuestras donaciones de lo que sea, de 2 euros, 2 dólares, en el enlace que os dejamos y está copiado en comentarios. Así que muchas gracias, familia, y nos vemos en la próxima actividad. Muchas gracias.